Vamos a darle palmas fuertes al Señor. Bienvenidos redes sociales. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes por allá? ¿En qué lugar nos están viendo? Por favor, identifícate, diría Cantinflas, identifíquese para que podamos saber en dónde está. Por favor, si está en la fanpage de Facebook, envíenos ahí un saludito para saber que usted está por allí. Si está en los dos canales de YouTube, el de la mañana o en la tarde, por favor también denos un like ahí para que esos famosos movimientos de las redes sociales se hagan posibles y que podamos llegar a muchos más. Así es que hoy estamos juntos, acá estamos con los del servicio de las 9 de la mañana. Ese es el que transmitimos a las 11 de la mañana, para que usted sepa. Si usted lo quiere venir a agarrar así como las tortillitas calientes que se ponen en el comal, véngase acá temprano, o si quieren el segundo servicio, y si no, pues qué bueno que está por allá. Ok, vamos a tomar la palabra del día de hoy. Quiero decirle que la palabra de hoy no es para todos. La palabra de hoy es una palabra muy, muy profunda. Entonces, ya decía hoy nuestra amada Lili, por favor, trate de ponerle atención, porque es una palabra que no es para bebés. Es una palabra que va mucho más profundo. Hoy el Señor viene y dice, bueno, ¿quieres un trozo de punta del lomito así bien preparada y lista? Pues eso es lo que el Señor nos quiere dar el día de hoy. Así es que el tema de hoy se llama un brote de esperanza. Así lo tituló el Señor en medio de mi estudio. Se lleva tiempo el hacerlos, pero qué bendición que tenemos la oportunidad de poder compartir. Así es que tome su Biblia en su mano. Si es obediente, tómela con su mano derecha y vamos a declarar la palabra de Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 nos dice todos juntos: Señor, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por ti, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y Señor, hoy expondremos su palabra, que sea como una espada cortante de dos filos, que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. Cuando hablamos de un brote de esperanza, tenemos que comprender que ese brote de esperanza es Jesucristo en nosotros. Nosotros tenemos esa doble porción de la unción de su presencia. Él está con nosotros y Él está en nosotros. Eso es lo que significa en el Nuevo Testamento el que el Emmanuel, el Dios con nosotros, esté dentro de nosotros. Ahora bien, existe una promesa bíblica que hizo posible que así como Cristo, así como Jesús, que fue el primer ser humano, óigalo bien, recordemos que dice la escritura en Filipenses 2:5, que él, tomando forma de siervo y condición de hombre, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de la deidad y tomó forma de ser humano. Y como ser humano, entonces él fue el primero en toda la historia de la humanidad. Y cuando digo el primero, es porque nosotros seguimos en la línea por la misericordia de Él. Jesús tuvo la plenitud de Dios morando en Él. Entonces, así como Él estuvo en la tierra y tomó la presencia de Dios, Espíritu Santo, y la hizo evidente en el reino de Dios a través de sanidades, prodigios, milagros y todo lo que nosotros sabemos, es para que nosotros también seamos capacitados
para ser hijos suyos por adopción. Entonces, por eso precisamente esta palabra tiene mucho que ver. Los que han estado escuchando, los que han estado recibiendo los devocionales, esta semana estuvimos hablando precisamente acerca de la forma en la que nosotros tenemos que identificarnos como hijos de Dios. Quiero que vayas a tu Biblia y vayamos a Romanos capítulo 8, versos del 9 al 11. Y quiero irte abriendo un poquito en tu mente y en tu corazón para que tú puedas comprenderlo. Aquí es donde debemos de pedirle a Dios: Señor, ata todos mis pensamientos a la obediencia en Cristo. Porque ¿sabe qué pasa ahorita? A partir de este momento que comenzamos a leer la palabra, el enemigo, que viene solo para robar, matar y destruir, te comienza a meter un montón de pensamientos. Te comienza a dar sueño, te comienza a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a comer? Ya el lunes, la otra semana, tengo que pagar tal cosa, todo un montón de cosas. Usted viene y dice, tiempo, suave, un toque, dice usted. Aquí no me va a estar quitando el tiempo usted, y mucho menos los que están alrededor. Ok, dice así. Vamos a leer la NBI. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Esto es carne. Estos versículos nos hablan de algo que ahorita ¡pum!, nos hace la cabeza, porque todos pensamos que solo tenemos de nuestro Dios triuno, de nuestro Dios trino, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, solo tenemos a Dios Espíritu Santo. Y no, porque resulta que nosotros decimos en estos versículos, dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, obviamente estamos hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero allí nos sigue explicando. Entonces podríamos decir, el Espíritu de Dios en el original allí está diciendo el Espíritu de Dios Padre. Y sigue diciendo en los demás versículos, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, o sea que tenemos el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, y sigue hablando un poco más hacia abajo y dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Dios Espíritu Santo. Entonces resulta que nosotros en nuestra vida no vivimos según la carne. Tenemos que entender que hemos muerto. En el momento en el que nosotros recibimos a Jesús, morimos. Y morimos a un viejo hombre, para que more sobre de nosotros esa nueva plenitud de su gracia. Entonces esta parte de la Escritura va más allá de dones, va más allá de el fruto que realmente nosotros deberíamos de dar. Por esa razón es que esta palabra, me atrevo a decir que no es para todos, porque no todos estamos en la posición de comenzar a dar frutos. No todos estamos en la posición de que de repente hay algunos de nosotros que vengan a decir: bueno,
yo no sé ni qué don tengo. Por ahí vamos a comenzar. Entonces, si no estamos dando fruto el adecuado, si no sabemos en dónde están los frutos, los dones en donde el Señor nos da, imagínese usted que nosotros comencemos a entender que la plenitud de Dios esté en nosotros. Y obviamente tengo que explicarle esto, porque probablemente se le puede ir mucho más allá a la cabeza. Entonces, si yo tengo a Dios en plenitud, entonces yo soy un Dios. Nada que ver, jamás. Las características que Dios nos da a nosotros de Él para que nosotros las podamos tener son las que pueden ser transferibles moralmente. Nuestro ser aplica a algunas de las características. Jamás nosotros vamos a ser omnipotentes. Esa es una característica que solo Dios tiene. Omnipotente es todopoderoso. A usted ni le alcanza la quincena y usted quiere ser todopoderoso. Omnipresente. Omnipresente. Las señoras quisieran estar omnipresentes en el pensamiento de los esposos, pero ni eso logramos hacer. Cuando nosotros venimos a decir omnipotentes, omnipresentes, omniscientes en el pensamiento, haciendo todas esas características, jamás las vamos a tener. Ahora, hoy vamos a estudiar algo muy hermoso, porque vamos a ver qué es esto de la plenitud de Dios en nosotros. Y resulta que el apóstol Juan, en el momento en el que escribió el libro de Apocalipsis, difícil de entender, como diría el apóstol Pedro cuando lee las cartas de Pablo, Juan escribe algo tan profundo que yo quiero que vayas a Apocalipsis, al capítulo 1, versos del 4 al 6. Dice Apocalipsis 1 del 4 al 6: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y el que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho que de nosotros, un reino de sacerdotes al servicio de su Padre. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice que en el trono de Dios está sentado los 7 espíritus de Dios. Y entonces uno viene y comienza a estallar cohetes en la cabeza, ¿verdad? ¿Qué es esto de los 7 espíritus de Dios, verdad? En realidad, cuando leemos el libro de Apocalipsis, tenemos que entender que hay claves para poderlo entender. El libro de Apocalipsis en realidad se llama el libro de revelación. Lo que pasa es que en la Septuaginta, que es la versión del griego, en el momento en el que la tradujeron, pusieron la palabra apocalipsis. Y la palabra apocalipsis viene precisamente de el tipo de literatura o el tipo de lenguaje que el apóstol Juan escribe, de puras figuras. Si usted quiere leer un libro muy parecido en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, otro libro que está escrito con literatura apocalíptica, puras figuras. Y entonces este número 7, usted se da cuenta que se repite: las 7 iglesias, los 7 espíritus, los 7 sellos. Todo esto son las figuras que tenemos que entender, que el número 7 es la plenitud.
No es que son 7 espíritus, porque si nos critican aquellas personas que nosotros creemos que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo y que los 3 son uno, imagínense nosotros diciéndole son 7. Dios bendito, ¿verdad? ¿Dónde se nos va a meter en la cabeza todo ese montón de cosas? 7 significa la plenitud. ¿Y quién está sentado en el trono? Jesús. Entonces, ¿quién es el que tiene la plenitud? Cristo. Y para irnos un poquito más a la parte esta de la escritura, de los 7 espíritus y todo esto, vaya a Isaías. Y aquí lo vamos a entender mucho mejor. Isaías capítulo 11, verso 2. Y de aquí es de donde parte el nombre del tema, porque usted se recuerda que el tema se llama un brote de esperanza. Acá dice la escritura, Isaías 11:2: el Espíritu del Señor reposará sobre vamos a leer desde el versículo 1 para que entendamos esto de el brote de Isaí. Dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Quiero explicar esto. ¿Quién es el famoso Isaí? Yo creo que los que estudian la palabra saben que Isaí es el papá de David. Entonces, Isaí recibió esta palabra, que del tronco de él, o sea, de su simiente, iba a venir alguien que iba a poseer lo que dice el versículo 2. Cuando nosotros lo leemos en la Reina Valera, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Por eso es que yo coloqué un brote de esperanza. Regreso a NBI y leemos en el versículo 2, nos dice: el Espíritu del Señor reposará sobre de él, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Los contó, ¿verdad? 7. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estas 7 características, quizá tal vez en este momento tú puedas decir, bueno, se parece un poquito a la parte de los dones del Espíritu, pero en realidad aquí no estamos hablando de los regalos del Espíritu Santo, sino que estamos hablando de características que un hijo de Dios debería de tener por el simple hecho. Y digo la palabra simple porque para nosotros debería de ser algo normal, que la escritura que leímos al inicio, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos y que lo resucitó de entre los muertos, también resucitará a cada uno de nosotros de nuestro cuerpo de carne y nos va a hacer espíritus vivientes. Y esa es una bendición sobrenatural. ¿Y quién nos dio esa promesa? Bueno, desde el principio, cuando nosotros vamos un poco más adelante, en Isaías 61, verso 1, nos dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Usted puede seguir leyendo todo lo demás. Pero en el momento en el que Jesús vino a la tierra, cuando vio la terquedad de los seres humanos, la necedad, la carne, incluso a sus mismos apóstoles, a sus mismos discípulos. Recientemente estaba viendo uno de los capítulos de la temporada número 4 de The Chosen en español.
Jesús lloraba en el momento en el que sus discípulos acababan de ver que Él estaba haciendo una gran cantidad de milagros, y se paran aquellos dos diciéndole: dice mi mamá que yo me ponga a tu derecha y mi hermano a la izquierda en el reino tuyo. Y entonces Jesús viene y dice: ustedes están pidiendo algo que ni está en mí el podérselo dar. Y llora. Yo me quedo pensando, aquí estaba la respuesta para mí durante esa semana, porque de repente uno viene y se queda pensando: ¿por qué la iglesia es tan dura? ¿Por qué la iglesia es tan difícil? Se le da pancito y ellos vienen y dan amargura. Qué cosa fuerte. Y entonces viene el Señor y me dice: mira lo que pasó con Jesús. Y Jesús llorando, diciendo: pero si se los he explicado 1000 veces. Aquí me he parado y muchos hermanos se han parado acá al púlpito para decirles unas cosas tan poderosas que hay en la palabra, y nosotros, voy a incluirme, y nosotros salimos de aquí como que no recibimos nada. Y entonces uno viene y dice: pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo debe de morar en nosotros en esa plenitud. Entonces viene Jesús y dice: definitivamente yo me tengo que ir para que cuando yo me vaya venga sobre de ustedes el Consolador, otro Consolador. Vamos a leer Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versos del 7 al 8. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y usted puede seguir leyendo los demás versículos. Es decir, que Dios, a través de Jesucristo, siendo un hombre y siendo 100% Dios, decía: ustedes, mis chavos, diría, están de pura readecuación curricular. Ustedes necesitan que nos sentemos y vayamos suave un toque. Se los voy a ir explicando, y qué mucho mejor forma de decirlo es: mejor les voy a enviar a alguien que va a estar todo el tiempo pegadito en ustedes. Y Dios Espíritu Santo fue enviado. Pero ya hemos estado estudiando que en el proceso en el que nosotros hemos nacido de nuevo, en nosotros está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a regresar a ver esto de las características que deberíamos de tener ahora nosotros como hijos de Dios. Regrese un poquito a Isaías en el capítulo 11, verso 2. Isaías 11, verso 2. Y ahí le van a aparecer entonces las 7 características. La primera que nos está diciendo la palabra es el Espíritu de Jehová. O sea que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Él nos ha prometido, nos ha sellado, y tengo que decírselo: Dios Espíritu Santo no se equivoca. ¿O sí? Entonces, si nosotros de repente andamos haciendo cualquier tipo de cosa, viene el Espíritu Santo y dice: ah, no, ya no sos mi hijo, me voy. No, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos sella. Hay algo que yo aprendí desde mis primeros años de cristiano con esto del sello, porque en el tiempo en el que se escribió esta parte de la escritura, se utilizaba un sello que se calentaba con una vela
y caía una especie como de cera sobre el sobre. Entonces en el momento en el que caía, se agarraba un anillo y se ponía el sello, y ese sello no podía ser roto sino hasta que llegara con el destinatario. Entonces esa figura de que el Espíritu Santo nos viene a sellar, o sea, el Espíritu Santo es el sello, vamos a ponerlo mejor así. El Espíritu Santo es el sello hasta que entre la plenitud de los gentiles. Quizá tal vez me voy a ir un poquito más como un extra. Vaya a Efesios para que usted entienda esta parte. Capítulo 1, verso 13 en adelante. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, ¿cuántos tienen el sello? Solo como 5, yo sabía. Por eso les decía que no era para todos. Entonces, y no voy a repetir porque ahora sí todo el mundo me va a decir amén. Ok, entonces es el sello del Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo es esa promesa de bendición. Regresando a Isaías 11, verso 2, veamos la segunda característica, porque la primera es que tenemos al Espíritu Santo. La segunda es espíritu de sabiduría. Apúntelo, porque la palabra sabiduría en el griego en el hebreo, aquí estamos hablando de hebreo. Todo el Antiguo Testamento es hebreo, todo el Nuevo Testamento es griego. Si no lo sabía, hoy lo está aprendiendo. Entonces, todo el Antiguo Testamento en griego, y la palabra sabiduría, que si nosotros la vemos en el Nuevo Testamento, es la palabra Sofía. Pero en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento es la palabra Jokma. Ka-Jokma. Ka-Jokma. Pero se lee Jokma. Jokma, perdón. Y esa palabra tiene un significado que nosotros debemos aprender para ver si nosotros cazamos en esas características mucho más profundas que, diríamos, dones, que frutos y todo lo demás. La palabra Jokma significa entendimiento, ciencia. Entonces va más allá de vivir en ignorancia y vemos más allá del saber humano. Esto es fácil de entender cuando nosotros como hijos de Dios podemos leer la palabra y no verla aburrida. Realmente el hijo de Dios que no lee la Biblia porque le parece aburrida, o porque le parece un poquito rara, o porque dice ya pasó de moda, usted no tiene al Espíritu de Dios. Definitivamente necesita decirle: Espíritu Santo, aliméntame. Porque vea, si nosotros no leemos la Biblia, entonces no estamos recibiendo el lenguaje de Dios. Entonces es como que nosotros, me recuerdo que hace 15 días que estuvo predicando Oscar Valerio, hablaba acerca de del ser innecesario el famoso libro de la Biblia si no lo leemos. A veces es mucho más difícil de entender. Lo he visto en algunos predicadores, yo no me atrevo a hacerlo porque muchas veces se malinterpreta. Pero nosotros podríamos agarrar la Biblia, simplemente ese libro, y agarrarlo y ponerlo para que nos sostenga la puerta si nosotros no lo leemos. Es nada más papel, no sirve de nada. Pero si tú agarras la Biblia y te pones
en tu entendimiento, como dice la palabra sabiduría y entendimiento. Vienes y le dices: Señor, háblame a través de la palabra. Estoy 100% seguro que Dios Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a decir cosas sobrenaturales, nos va a decir planes. Usted está pensando en un momento dado: ¿y qué va a pasar con mi futuro? Pregúntele a la bola de cristal. No, es la Biblia la que nos dice las cosas. Entonces, entender que la palabra revelada, Dios puso inspiración en hombres falibles, pero que en el momento en el que escribieron la palabra fueron guardados en cero error en el momento en el que escribieron. Eso significa inspiración. Pero eso se puede quedar allí y podemos estar diariamente oyendo. Los fariseos la leían, los saduceos la leían, los escribas la escribían y la escribían. Es que es cierto que muchas veces nosotros podemos estar de frente a la palabra del Señor y no entenderla. Yo viví 23 años yendo a la iglesia tradicional diariamente, 2 veces al día. Yo oía misa 2 veces al día y no entendía. Y así veía que todo el montón de gente entraba y salía. Pero un día el Señor comenzó a darme pasión, comenzó a darme hokma, entendimiento, sabiduría, y de repente comenzó a darme el Señor palabra. Y una niña allá en Guatemala me dio una palabra profética y me dijo: tú vas a ver en la hoja en blanco y el montón de letritas de la Biblia, vas a comenzar a ver que las letras se van a levantar, y cuando se levanten tú vas a lograr ver lo que está escrito debajo de esas letras. Cuando me dio esa palabra, yo vine y dije: Señor, qué cosa más maravillosa. Yo leo la palabra diariamente, le envío devocionales, he hecho estos libros de Somos Piedras Preciosas y de Las Puertas de mi Vida. ¿Y usted de dónde cree que sale? De la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuántos queremos esa sabiduría? Necesitamos esa sabiduría. A veces nos hacemos bolas con un montón de cosas y no podemos hacerlas. Voy más rápido, tengo que tener balance. La tercera, inteligencia, espíritu de inteligencia, entendimiento. Vamos a ponerlo en ese otro lenguaje. Entendimiento es la palabra biná, no vina. Es que este es bien vina, dicen. Así dicen ustedes. Biná. La palabra biná es cordura, un poquito más suave en lenguaje castellano. Prudencia, sensatez. Que nuestro caminar en la sabiduría del reino de Dios tenga esa prudencia. De verdad, yo a veces me cuesta un poquito en mi entendimiento cupón de hombre, que mi Pati viene y me da esa parte de entendimiento, porque yo a veces vengo y suelto una palabra y de repente viene y me dice: no, es que tenemos que decirla de esta forma. Ahí atrás está riéndola, terrible. Pero realmente nosotros tenemos que tener prudencia al hablar, sensatez al hablar, al comunicarnos los unos a los otros. ¿Sabe que hay personas que no tenemos sensatez al saludar o al recibir el saludo? Le voy a poner ese ejemplo tan sencillo. Hay personas en las congregaciones que se van de la congregación por insensatez, que de repente uno de los servidores o uno de los
siervos del Señor, un anciano, de repente no lo saludó. Me voy por insensatez. Y uno se queda pensando, y por eso te vas a ir de la iglesia y vas a dejar todo ese montón de bendiciones. Pues hay insensatez. Y hay una forma en la que nosotros debemos hablar, que dice la escritura de que nuestras palabras deben de ir sazonadas. A mí me gusta cocinar, Pati lo sabe y algunos lo saben. Me relaja cocinar, me gusta. Entonces cuando estoy cocinando estoy pero de lo más tranquilo. Porque usted no lava trastos. También sí lavo trastos. En medio de todo eso, yo vengo y digo, voy a colocarle ciertos ingredientes, pero a mí me gusta ser creativo en medio de los ingredientes. Y me preguntaba el otro día una persona, mira, ¿cómo es que haces la avena para que te salga tan rica? Ustedes han tomado avena con leche, ¿verdad? Nosotros le llamamos en Guatemala, y ahí dice, en la avena Quaker, dice mosh. ¿Cuántos saben que se llama mosh? Mosh. Entonces dice, haced, en Guatemala le decimos mosh, un moshito. ¿Qué le echas? Y entonces le voy a revelar uno de mis secretos de cocina. Usted viene y prepara la avena como normalmente la hace. Usted va a decir, me va a decir canela, me va a decir azúcar, pero lo que no sabe es que la avena bien preparada también lleva una dosis de sal. Entonces uno dice, sal, sí, unos granitos de sal hacen que la avena de repente, en lugar de tener un sabor raro, de repente tenga otro sabor. Se la dije, ok, le revelé uno de mis secretos. Entonces, caminar en la sabiduría del reino de Dios, detenernos a distraernos en vano no nos lleva a ser sensatos. La inteligencia que nosotros debemos de tener, esa sabiduría que dice la escritura, ese entendimiento, es dedicar tiempo para congregarnos, para orar, para leer la palabra, para amarnos los unos a los otros. Es que no somos prudentes cuando decimos, es que ese hermano es un caemal, esa hermana no me cae bien, me tira el pelo. Para honrarnos, para respetarnos. Punto número 4, espíritu de consejo. Dice, la palabra consejo es la palabra hebrea etzá. Se da cuenta que casi todas tienen el acento al final, etzá. Y eso nos vamos a sentar, los que quieran aprender un poquito de hebreo, ahí lo poquito que yo sé se lo voy a ir enseñando. Etzá. Y la palabra etzá significa aconsejar con prudencia. Y esto es fuerte, porque nuestro consejo, lo que nosotros decimos, debería de tener etzá, debería de tener sabiduría, debería de ser un consejo oportuno. No vamos a aconsejar con la carne. Si usted quiere un buen consejo, usted debe de ir directamente, como dice la escritura, con las personas que Dios le pone. El problema que nosotros tenemos es que pensamos que todo el mundo nos va a poder dar un consejo. Atienda a que el que se junta con sabios, sabio será. Entonces nuestra vida debe de buscar personas con el sabio consejo para que se la tengan. Sí, he tratado de poner en algún momento, cuando se trata de este tema, eso es para los chicos, muchachos, chicas, ustedes no vayan con sus compañeros del colegio a pedirles consejo.
por lo que menos le van a dar es un buen consejo. Las chicas en los colegios piden el consejo a sus compañeras: ¿será que yo puedo tener relaciones? Dale, hombre, yo ya estoy libre. Dice uno, qué sabio consejo. Hasta los maestros, no todos, de repente con esas sus filosofías raras comienzan a darles malos consejos. Pues mira, si querés tener sexo, toma este preservativo. Dios bendito, en lugar de estarle hablando de pureza, en lugar de estar hablando de santidad. Y no es solamente por el punto de temerle al Señor, sino la parte básica que nosotros tenemos que tener del cuidado que nosotros tenemos que tener en nuestra salud. 5, el espíritu de poder. La palabra poder es keburá. La palabra keburá significa fuerza, significa esfuerzo, significa algo que nosotros hacemos, lo hecho. Y la palabra valentía, ahí me tocó fuertemente, porque el servicio con todo lo que nosotros tenemos, el espíritu de poder nos dice: ve y sirve. El espíritu de Satanás viene y te dice: no sirvas. Ojo a esto. Y la palabra lo dice en Malaquías, lo estuvimos viendo en los devocionales de la semana. Dice: vas a hacer la diferencia entre los hijos buenos y los hijos malos, entre los hijos sabios y los imprudentes, entre los que sirven y los que no sirven. Entonces, si de repente viene el enemigo y te comienza a decir: ya no sirvas, quédate en la casa, no es necesario. El Señor te está diciendo: sé esforzado, porque dice valentía. Y Josué 1:9 nos dice estas características. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ahí esas 4 palabras, cuando nosotros las vemos, esforzarse significa no desmayar. Entonces ahí está el problema, que muchos desmayamos. Y si no tenemos esa característica, el Espíritu Santo necesita que la tengamos. Y la valentía, ¿qué es valentía? Es vencer nuestro temor. Valentía no significa no tener temor. Valentía significa venir y sacar todo lo mejor que nosotros podamos tener o podamos hacer. Siempre pongo este ejemplo: la famosa cucaracha voladora. Llegó la cucaracha voladora y todo el mundo grita en la casa. Y el que está allí y que es valiente, grita porque tiene miedo. Yo mato a la cucaracha, pero le voy a decir: le tengo temor. Por todos lados. Pero en el momento en el que nosotros venimos y decimos: venzo el temor, entonces soy valiente. Entonces la valentía significa: yo voy a dejar de temer y voy a avanzar. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces perdemos trabajos, perdemos exámenes, perdemos relaciones por la falta de valentía? O sea, por andar con temores. Es que le tengo miedo, es que no sé si va a pasar, es que mejor tal cosa, y si voy o no voy, lo haré, no lo haré, todo lo demás aquello. Punto número 6, de conocimiento, espíritu de conocimiento. La palabra conocimiento es la palabra da'at, o sea, 2 as, da'at. Y esta me gustó tanto porque es intencionalidad de saber cómo dar un paso en el sentido adecuado. El conocimiento es decir: si voy a dar este paso hacia adelante,
yo debo de saber por qué voy a dar ese paso. Mi nieta de 5 años, desde que tiene 3, yo le he estado enseñando a jugar ajedrez y me salió en verso, ya veo. Y entonces le he dicho a ella: no muevas una pieza sin saber por qué razón estás moviendo esa pieza. Y si sabes en el momento en el que la vas a mover porque está cubierta por todas las otras, y esa pieza te va a servir para que en 2 o 3 movimientos puedas hacer un jaque. Los que saben jugar ajedrez saben esto. Y el ajedrecista que sabe debe de entender que cada pieza que nosotros movamos debe de saberse los 7 movimientos que están alrededor de las otras piezas. Dígame si eso no es intencionalidad. Entonces, cuando usted salga a la calle con el Espíritu de Dios y sus características, usted sepa por qué razón va a salir. ¿Y a dónde vas? A vitrinear. Bueno, si va a vitrinear, pues hágalo con intencionalidad, pues, porque no significa que sea malo. Lo que significa es que usted le va a dedicar un tiempo a perder un poquito el tiempo. Pero la parte importante es que usted no mueva un pie sin tener ese conocimiento, ese da'at de parte de Dios. Y vea lo suave que es, qué bonito, porque Dios Espíritu Santo nos está filtrando todo lo que hacemos. Es que sería lindo que nosotros en el Espíritu nosotros pudiéramos entender de que si camináramos de esa forma, seríamos o caminaríamos como Jesús. ¿Y quién quiere caminar como Jesús? Jesús caminaba, no de esa forma, ¿verdad? Y el último, el temor a Jehová. La palabra temor significa, el punto número 7, el temor de Jehová es la palabra yirá, con Y, yirá, y es reverencia. Porque podría decir usted, pero es que me acabas de decir que no debo de tener temor en el punto número 5 y el punto número 7, temor a Jehová. Pero la palabra temor es la palabra reverencia. Y ahí nos viene el polo anterior, irreverencia. Si nosotros somos irreverentes, nosotros vamos a ver todo lo que es de Dios como aburrido. Pero si nosotros somos reverentes delante de la presencia de Dios, las cosas cambiarían. A veces me gustaría que la iglesia de Cristo pudiéramos vivir algún día como lo hacían en el tiempo de la ley, que en el momento en el que se acercaban delante de Dios era una reverencia increíble. Pero a veces tomamos todas las cosas de Dios con tanta irreverencia que no somos capaces de honrarlo como Él debe de ser. De tal forma que el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder y conocimiento, y el Espíritu del temor del Señor debería de estar en nosotros, porque en nosotros habita la plenitud de Dios. Amén. Le da palmas al Señor por esto. Quiero que cierre sus ojos un momentito. Yo sé que en redes sociales quizá esta parte de esta prédica la vas a tener que escuchar unas 3, 4 veces para entenderla, pero no importa. Y te hablo a ti también, los que estamos acá en el presencial. Pidámosle sabiduría al Señor. Y los que no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, si hay alguien en este momento allá en redes sociales o acá que no tiene al Espíritu Santo,
Dígale a Él en este momento: Jesús, te necesito. Perdóname, he sido tan irreverente, no he tenido el temor porque no sabía de ti. Oí hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Señor, ven a mi vida. Yo te abro las puertas de mi corazón para que vengas a mi vida. Yo te recibo porque reconozco que tú moriste en la cruz, en el Calvario, y resucitaste al tercer día para traerme salvación y vida eterna. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Redes sociales, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos para la siguiente. Te hacemos la invitación: vente para acá si no tienes una iglesia. Si tienes iglesia, quédate allí por amor de Dios y sirve a donde debas de servir. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Pongámonos en pie. Vamos a terminar orando.